y voy a seguir explicando. Ahí está. Bien, entonces, habíamos llegado hasta acá, ¿no? En donde les decía que las funciones, ¿no?, de los psicólogos en el ámbito escolar son variadas, ¿no?, los tipos de intervenciones que desarrollan, y están íntimamente ligadas esas funciones un poco a esa historia que ha tenido a lo largo de estas décadas la psicología educacional, donde en un principio les decía, los psicólogos se dedicaban a realizar mediciones a través de diferentes test, ¿no?, que es una función que se sigue realizando, obviamente, con todos los desarrollos en esta rama que es la psicología, la educación especial, ¿no? Otras de las funciones que siguió desarrollando el psicólogo es el abordaje integral de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar. Es decir, que luego de, a lo largo de la historia de la psicología educacional, intervenir con mediciones en términos de test, por ejemplo, test mentales, de test de inteligencia, etcétera, etcétera, empezó a aparecer el paradigma de la salud mental, en donde se empezó a abordar a aquellos niños que podían llegar a presentar algún tipo de dificultad de una manera, con una mirada más integral, ¿no?, teniendo en cuenta los aspectos emocionales, afectivos y relacionales. Con el paso del tiempo, otra de las funciones que empezaron a tener los psicólogos dentro del ámbito educativo fue el de empezar a transmitir los resultados de las investigaciones de la psicología educacional a las instituciones escolares, ¿sí? Empezó a ser un mediador, ¿no?, de los avances de la psicología educacional en los ámbitos donde se encontraban trabajando. Y finalmente, las últimas maneras de intervenir que tienen los psicólogos en el ámbito escolar tiene que ver con tomar en cuenta el contexto, como les decía anteriormente, comunitario y social, ¿sí? Es por eso que este autor que les mencionaba hace un ratito va a hablar de la gran cantidad de intervenciones psicoeducativas que siguen realizando de manera simultánea los psicólogos en los ámbitos escolares, ¿sí? No se ha desechado ninguna de esas funciones, al contrario, todas se van sumando por este fenómeno, ¿no?, de desarrollo que ha tenido la disciplina. Otro autor que va a tomar César Coll es Monroe. Lo que hace este autor es desarrollar las diferentes, o describir, mejor dicho, las diferentes funciones que tiene el psicólogo escolar, ya sea si esas intervenciones las realiza de manera directa en relación al niño o de una manera indirecta. Entonces, las clasifica estas funciones como funciones de orientación, consejo y terapia, ¿no? En algunas partes del planeta se trabaja de esta manera también, en donde la intervención es directamente con los niños o niñas y adolescentes. Otra de las funciones es la de evaluación psicoeducativa, donde los psicólogos desarrollan a cabo una evaluación y según los resultados de esa evaluación puede llegar a ser derivado ese niño o esa niña. Funciones de consulta, donde el psicólogo trabaja con la familia. Funciones dirigidas a la institución, donde se trabaja con los actores y actrices de esa institución. Y funciones de investigación, va a decir este autor Monroe, ¿sí? Y finalmente, lo que hace César Coll es
tomar los desarrollos de todos estos autores que les mencioné anteriormente y concentrarlos en diferentes ejes, que él los denomina ejes conceptuales que subyacen a las funciones del psicólogo escolar, ¿sí? Él lo que hace es definir esos ejes teniendo en cuenta algunas de estas cuestiones que les voy a mencionar a continuación. Esos ejes conceptuales son las intervenciones que se pueden llegar a realizar teniendo en cuenta la naturaleza de los objetivos de la intervención. Es decir, hay intervenciones que tienen que ver pura y exclusivamente con lo psicológico, o tienen que ver pura y exclusivamente con lo educativo, o con ambas cosas, ¿sí? Entonces, este autor, César Coll, lo que va a hacer es, en el eje de la naturaleza de los objetivos de la intervención, incorporar, ¿no?, a todas ellas que tengan que ver con intervenciones psicológicas o con intervenciones educativas. Bien. Por ejemplo, cuando se trabaja sobre, como tienen algunas escuelas, educación emocional, ¿no? Cuando los psicólogos trabajan en objetivos que tengan que ver con educación emocional, la naturaleza del objetivo de esa intervención tiene que ver con lo psicológico. Es claro el ejemplo, ¿no? Mientras que si trabaja a la par con una docente para promover talleres que tengan que ver, por ejemplo, con didácticas o maneras de estudiar, ¿sí?, o hábitos de estudio, como se llama comúnmente, la naturaleza del objetivo de esa intervención tiene que ver con lo educativo. El otro eje que él va a desarrollar es el de las modalidades de intervención, como por ejemplo las de Alien, las de Baltz, que son, o las va a describir él, en enriquecedoras, correctivas y preventivas. El otro eje tiene que ver con que si las intervenciones son o están más cercanas o más alejadas a los estudiantes, como veíamos la clasificación anterior de Monroy. Y por último, el eje que él va a describir es el eje del lugar donde se llevan a cabo las intervenciones. El lugar geográfico, ¿sí?, si es dentro del aula, si es a nivel institucional, si se va a trabajar con la comunidad donde está emplazada esa escuela. Bien, esos son los 4 ejes que va a describir César Coll. Bien, y hasta aquí sería, acá yo les puse un poquito de bibliografía, que la más importante es la primera, la de César Coll, y después, bueno, tienen diferentes textos donde ustedes van a poder ver diferentes tipos de intervenciones psicoeducativas. Que yo esto lo dejé para el próximo encuentro. Ahí voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Yo lo dejé para el próximo encuentro, en donde la idea mía es traerles una situación conflictiva, educativa, y poder hacer todo el trabajito de lo que sería la intervención psicoeducativa, desde la lectura de la demanda, la construcción de hipótesis diagnósticas, cómo estimar o desestimar esas hipótesis diagnósticas, es decir, qué por ahí modelo diagnóstico utilizaríamos, cuáles serían los pasos a seguir para llevar a cabo ese diagnóstico, corroborándolo, por supuesto, y qué intervenciones propiamente dichas podríamos llevar a cabo para poder modificar esa situación primera leída como una demanda. Y si acaso en ese proceso de intervención psicoeducativa es necesario, pertinente, la supervisión. Bien, yo un poquito me voy acercando a lo que puede llegar a ser el formato del parcial, ¿sí? Que creo que en algún momento les dije, va a haber una pregunta que va a ser teórica, ¿sí?, en donde de alguna manera ustedes puedan desarrollar contenidos mínimos de la asignatura, y luego va a haber un momento donde ustedes puedan desarrollar, a partir de una situación escolar de conflicto, una intervención psicoeducativa, que es esto que estamos abordando ahora. Bien.
¿Alguna pregunta hasta acá? El teórico de hoy es bien cortito. ¿Quedó claro? ¿Quieren que profundice sobre algún concepto? Sí, profe, a mí me pareció súper claro, la verdad. No tengo Perfecto. dudas. Bien, bueno. Bueno, si les parece, entonces vamos a terminar acá, por eso les decía, fue súper cortito. La idea era que ustedes tuvieran bien en claro de qué se trata la intervención psicoeducativa, que no estamos hablando de la intervención sinónimo de estrategia de intervención, estamos hablando de esas dos dimensiones, la 2 y la 3 de la psicología educacional, que hacen a la psicología escolar, ¿no? Cuando hablamos de psicología escolar estamos hablando de intervención psicoeducativa, y que está referido a esto, ¿no? A la lectura de la demanda, a la construcción de hipótesis diagnósticas, a cómo esas hipótesis diagnósticas por medio de la evaluación diagnóstica se corroboran o se desestiman, y a partir de un diagnóstico determinado se elaboran estrategias de intervención, y cómo en ese proceso quizás sea pertinente, necesario, una supervisión, o varias supervisiones. Bien, bueno, si quedó todo claro, terminamos acá, y nos encontramos la semana que viene, a la misma hora, para abordar una situación conflictiva con este esquema de lo que es la intervención psicoeducativa. ¿Sí? Bueno, que tengan buena semana. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Luego en un ratito subo esto. Chao.